Estimados alumnos del Salón San Marco y del Salón Integral, les saluda el profesor Germán Silvera y a la distancia les mando bendiciones, un fuerte abrazo y que bueno, el Colegio Ciberuni, como ya es de costumbre, nos preocupa a nivel institucional tu educación, que es lo más importante para nosotros en este momento. Sobre todo en este momento de coyuntura es donde tu educación no debe detenerse. Así que, continuando con las clases virtuales, que ya sabemos, vamos a empezar el curso de física. Así que empecemos. Muy bien, hoy estudiaremos la segunda parte de vectores también. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto una clase con la primera parte donde aprendimos la suma de vectores, gráficamente, ¿cierto? Y algunas teorías sobre las magnitudes. Hoy vamos a estudiar la segunda parte, que son dos tipos de estrategias más para poder hallar esta suma de vectores o vectores resultantes. Te voy a explicar. Vamos a conocer el método del paralelogramo, muy sencillo. Ahí está. Mira, si yo tengo un vector A y tengo un vector B, ¿cómo hallo ese vector R que está de rojo grandísimo ahí? ¿Cómo lo hallo? Con esa fórmula que está abajo. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? El vector resultante es igual al vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado más dos veces el producto de ambos por el coseno de teta. Profesor, pero ¿dónde está teta? Muy fácil. Teta es el ángulo que se forma entre esos dos vectores. Ahí lo ves. Entonces, esa es la fórmula. Es sencillo, no hay nada complicado, es muy fácil. Veamos un ejemplito. Dice... determinar el módulo del vector resultante del siguiente gráfico. Ahí lo vemos, ¿ves? Vemos que un vector es 4 unidades, el otro vector es 2 unidades y el ángulo entre ellos es 60 grados. ¿Cómo hallamos la resultante? Sencillo, pues, ¿no? Aplicamos la teoría y sería, pues, ¿no? En vez de A es 4, ¿no? Sería 4 al cuadrado, en vez de B, 2 al cuadrado, ¿no? Más dos veces 4 por 2, ahí ha faltado ponerme el 2, ¿no? Por el coseno de 60, ¿no? Operando eso nos saldría 2 raíz de 7, ¿de acuerdo? Continuamos. Tener en cuenta algo muy importante. Mira, este que te voy a dar de dato es un secreto, ¿ya? Si quieres lo puedes demostrar, buscar, encontrar la forma de cómo hacerlo, a ver si se cumple o no se cumple, pero lo que te estoy diciendo siempre va a cumplirse. ¿Qué dice? Si yo tengo dos vectores, en este caso he puesto los vectores iguales, ¿verdad? Entonces ese es un primer requisito, los vectores deben ser iguales, en este caso es K y K, ¿de acuerdo? Los vectores son iguales. Y su ángulo de separación entre ellos es 120 grados, ¿cómo yo puedo hallar esta resultante? Muy fácil. Cuando ocurre eso, la resultante también es igual al valor de K. Repito, esto ocurre si los vectores son iguales, ¿de acuerdo? Y están separados un ángulo de 120 grados. Mira, observe, este es un ejemplo que vino en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2015. Aunque no creas, es importante. Mira, ve cómo ha venido en un examen de admisión, ¿eh? Dice, dos fuerzas F1 y F2, cada una de 100 newton de magnitud, actúan sobre un punto como se muestra en la figura. Determina la magnitud de la fuerza que equilibra estas dos fuerzas. Ahí está, mira, ve. ¿Observas? Ahí está, mira, ve, mi vector F1, mi vector F2 y están separados 120 grados. Ahí me dan las claves. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí me está diciendo que F1 y F2, ambos son de 100 newton, es decir, son iguales. Por lo tanto, cumplen la misma propiedad. Entonces, ¿yo cómo podría hallar el vector resultante? Demasiado fácil. El vector resultante sería igual a 100 newton, ¿no? Profesor, ¿por qué de frente marca 100 newton? Porque ya sé que al ser iguales, la resultante es la misma. Ahora veremos el método de la descomposición rectangular. Ahí está, mírame. Cuando yo tengo un vector, que en este caso es el de color rojo, llamado f, y yo lo quiero descomponer de forma perpendicular, ¿no? Y me va a salir dos vectores, ¿no? Uno vertical y uno horizontal, ¿no? Al horizontal, por estar en el eje y, le llamaremos f sub x, y al vertical, f sub y. ¿Cómo lo hallo? Con la componente, ¿no? Y ahí está la formulita que está en esos cuadritos de color celeste. El f de x sería f multiplicado por el coseno del ángulo.
y el f de y, f multiplicado por el seno del ángulo. Profesor, pero el coseno y el seno, ¿con qué lo voy a utilizar? Lo veo complicado. No te preocupes, ahí está. Vamos a utilizar los triángulos rectángulos notables, obviamente, pues, ¿no? Ahí he puesto 3, pero en realidad se utiliza uno más, ¿no? Que es el de 16 y 74, y ahí está. He puesto los ángulos y he puesto cuánto vale su seno, cuánto vale su coseno y cuánto vale su tangente. En realidad solo nos importa el seno y el coseno, nada más. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplito. Dice descomponer el vector A. Y ahí está el vector A, mira, ¿ve? El vector A vale 80 unidades. El ángulo que se forma, un detalle importante aquí. El ángulo siempre debe ser el ángulo formado con el eje de las abscisas. Repito, el ángulo debe ser el formado con el eje de las abscisas. No se olviden, por favor. Muy bien, entonces vamos a ver. Si yo aplico la teoría, el A sub x sería 80, ¿no? Por el coseno de 53, ¿no? De acuerdo a la fórmula. Operamos y me sale 48 unidades. Y el A sub i sería 64 unidades de la misma manera, ¿no? Demasiado sencillo, pues chicos, ¿no? Todo está en el cuadrito. Fallar en esto sería imposible. Importantísimo, importantísimo, jamás te olvides. A ese vector A yo lo puedo representar con una coordenada, ya que está en el plano cartesiano, se puede representar con una coordenada. El que está en función a X será la abscisa y el que está en función a Y será la ordenada. Por lo tanto, las coordenadas me sale un X, Y, que en este caso sería 48,64. Es importantísimo para poder resolver problemas, ya lo verás. Sigamos. Homero me dice, no te olvides, no te olvides, ¿eh? Ahora sí, continuemos. Problema tipo admisión. Ya, este problemita tipo admisión que vamos a ver es un problema muy sencillo. Es un problema de la Universidad del Callao. Quiero que estés atento para que veas cómo se resuelve, ¿ya? Me dice, dados los vectores A y B, de módulos 2 y 3, respectivamente, determina el módulo de la resultante. Mira, ve, qué sencillo, ¿eh? Ahí están los vectores. Como yo te he enseñado que para este método los vectores deben estar juntos, entonces lo primero que debo hacer es que coincidan los puntos de inicio de cada vector. Entonces si yo lo hago coincidir, me va a quedar así, el vector A, ¿cierto? Ahora lo junto con el vector B, ahí está. Y como los ángulos ahí son 10 y 50, cuando lo junte será 60, efectivamente. Listo, ¿y cómo voy a hallar esta resultante? Muy fácil. Aplicamos la fórmula, ¿verdad? R es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más 2AB por el coseno de 60. ¿No? Reemplazando los valores de A y de B, ya es una operación matemática sencilla, pues ya tú eres un capo en eso. Sacamos que la resultante es raíz de 19 unidades. En este caso la respuesta sería la D, señores. Muy fácil, ¿ves? Este problemita que te estoy poniendo ya es un poquito más complicado, ¿ya? Aunque no lo creas, es un problema de la uni, ¿ya? No te asustes, no pienses que es Dios mío, ya no se va a poder resolver, pero no, es sencillo, mira, para que veas cómo se hace. Me dice, la representación de un vector se puede hacer como un par ordenado si se encuentra contenido en un plano, como se muestra en la gráfica de vectores. Determine la resultante e indique qué cuadrante del plano cartesiano se encuentra. Mira, aquí me pudieron haber dicho, oye, hay el resultante y dime su cuadrante, ¿no? Suficiente, ¿no? Pero mira todo eso que te han escrito. Es porque son problemas tipo DECO, no te olvides, van a venir con mucha teoría. Entonces ahí observamos tres vectores, mira, ¿ve? Vamos a ponerle nombre a estos vectores para poder resolver. Al vector que tiene valor 10 raíz de 2 de módulo lo vamos a llamar el vector A. Al que tiene 10 unidades B y al que tiene 25 unidades C. ¿De acuerdo? Acá hay algo importante. Yo sé que no te has dado cuenta. Miren, en el vector A el ángulo está chévere, 45 grados. En el vector B, chévere también, 37 grados. Pero en el vector C, ese 16 grados no lo debo usar. ¿Por qué? A ver quién se acuerda. Perfecto, hijo, muy bien, porque yo dije que el ángulo debe estar formado con el eje de las abscisas. Por lo tanto, el ángulo que a mí me interesa es el de acá, ¿no? ¿Y ese cuánto vale para que forme 90? 74. Muy bien, ahora sí que ya tenemos los valores de los ángulos y cada uno de los vectores, vamos a empezar a resolver.
Primero hallamos a sub x y a sub y, utilizando la fórmula de la descomposición rectangular. A sub x será a por el coseno de 45, ¿no? Sería 10 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, me sale 10. De la manera similar hallo a sub y, ahí está. Luego hallamos los valores de b sub x y b sub y, ¿de acuerdo? Y es lo mismo, ¿ves? B coseno de 37 y seno de 37, que es el ángulo formado. Operamos matemáticamente y me sale eso. Sencillo, ¿verdad? Y por último, el de valor del C. Y te das cuenta que estoy utilizando, y aquí lo voy a resaltar por favor de amarillo, estoy utilizando el 74, no estoy utilizando el 16. Repito, el ángulo que se utiliza es el ángulo que está con el eje de las abscisas, no se olviden. Listo. Utilizando esto, entonces ahora colocaremos las coordenadas de cada vector de acuerdo a su ubicación. Aquí es importante, mira, el vector A está en el segundo cuadrante. Por eso ahí la abscisa es negativa y la ordenada positiva. Por eso lo escribo como menos 10,10. El vector B está en el primer cuadrante y ahí los valores son positivos, por eso no tengo problema, y ahí el vector sería 8,6. Y por último, en el vector C, que está en el tercer cuadrante, ahí ambos valores, la ordenada y la abscisa, son negativas. Por lo tanto, lo escribiré así, ¿no? Menos 7, menos 24. Luego me piden allá el vector resultante. El vector resultante R que le voy a poner, como ya sabes tú de la primera parte de vectores que estudiamos, se pone A más B más C, que no es una suma numérica, sino es una suma vectorial. ¿Cómo se suman los vectores cuando están en coordenadas? Demasiado fácil. Ponemos R sería el vector A, menos 10,10, el vector B, 8,6, y el vector C, que es menos 7, menos 24, ¿verdad? Listo. Sumamos las abscisas, sumamos las ordenadas, y me sale menos 9, menos 8. Muy bien, ¿y eso en qué cuadrante está? Excelente, está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, aquí la clave sería, en este caso, la clave E, ¿no? Sí, la clave E. Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, este ha sido el curso de física. Muy fácil, ¿verdad? Salón San Marcos, salón integral. Ya no se olviden de que practicar es lo que nos va a hacer más importantes y más valiosos en el curso. Yo les adjuntaré un archivo para que practiquen y me lo presenten. Los quiere mucho el profesor Germán Silvera. Un saludo y un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y no salgan de casa.